Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, según cuando ustedes puedan llegar a ver este video. Em, la importancia de esto es básicamente, bueno, acá vamos a hablar de la estructura atómica y tabla periódica. Acá tienen más o menos cuáles son lo que se va a ver en esta parte. Y principalmente vamos a trabajar o vamos a comenzar viendo qué es lo que es el átomo, ¿no es cierto? Que básicamente nosotros creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Yo lo que les voy a pedir a ustedes es que esto le den una buena lectura, porque yo en realidad lo que voy a tratar es de hacer una explicación más o menos rápida de toda esta situación. Pero bueno, básicamente el átomo es la partícula más pequeña, un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento, las conserva. Es un sistema dinámico y energético en equilibrio. Bien, en realidad en la naturaleza tenemos un montón, aproximadamente 114 clases de átomos, pero básicamente lo que quiero que se interprete que es la partícula más pequeña de un elemento químico. Eso es fundamental. En cambio, la molécula también es la partícula más pequeña, pero que conserva las propiedades de la sustancia. Es decir, una molécula es una combinación de elementos químicos de distintas formas. Uno de los ejemplos yo les podría decir el agua. Por ejemplo, el agua que tiene esta forma, es la combinación de un oxígeno y dos hidrógenos. Eso es agua. Y esta sería una molécula. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces con esa situación? Es lo más pequeño que yo puedo. Ahora, si yo lo quiero seguir dividiendo esto, voy a caer directamente en los átomos. No puedo dividir más que llegar a una sola molécula de agua. Eso es lo que quiero que interpreten. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico. En cambio, la molécula es la partícula más pequeña, dice que conserva las propiedades de la sustancia, pero que puede dividirse de tal manera que no se me modifiquen las características. En la estructura del átomo nos dice que está compuesta por dos zonas fundamentalmente, nuclear y, y extranuclear. ¿Cuál sería la zona nuclear? Bueno, la zona nuclear es generalmente donde se encuentran los nucleones, que allí tenemos un montón de partículas, pero entre ellas lo más importante y las características más importantes están los protones y los neutrones, que son los que se denominan como nucleones fundamentales. ¿Sí? Esos nucleones se mantienen con una fuerza nuclear que generalmente es la fuerza natural más grande que se conoce básicamente y tiene realmente un corto alcance. La zona extranuclear es la zona quizás donde tenemos más volumen. Me olvidé de decir que la zona nuclear es donde se concentra la mayor cantidad, el 99,99% de la masa, pero en cambio en la zona extranuclear ocupa un espacio muy grande que generalmente lo constituye el 99,99% del volumen atómico. ¿Ven la diferencia? O sea, en este caso responde a la masa, en este caso responde al volumen. ¿Por qué? Porque el núcleo es donde están los protones y neutrones. Entonces allí es donde se concentra la mayor cantidad de masa, pero alrededor de ella van a estar los electrones, que ocupan ciertos estados de energía, lógicamente, que ya los vamos a ir viendo. Eh, Se encuentran a unas distancias los electrones que no están perfectamente definidas, y bueno, y se van a encontrar en distintos niveles energéticos. El ejemplo del átomo de sodio, según el modelo de Bohr, era básicamente están todos dentro del núcleo. Allí tenemos los protones y los neutrones, y a su vez tenemos los electrones que están girando alrededor del núcleo. En realidad observen que acá tenemos que en este nivel energético hay 2, en este nivel energético hay 8 electrones y en el último hay uno solo, ya que estamos hablando del átomo de sodio. Entonces observen que la cantidad de protones y de electrones siempre son exactamente la misma, y el neutrón es quien me va a estar definiendo casi en definitiva, junto con el electrón, la masa total.
Entonces, importante, número de protones igual al número de electrones. ¿Qué serían esas partículas subatómicas? Nosotros tenemos que la materia está formada por estas tres partículas fundamentales, no son tres nada más, hay alrededor de 21. Pero lo que más nos interesa a nosotros son los electrones, protones y neutrones. Entonces, un poco lo que yo quiero que más o menos vean en esta pequeña tabla, el protón, el electrón y el neutrón, qué signos tiene. Se coloca como P positivo, como E negativo y este neutro, la N de neutro porque no tiene carga. La masa, que esto es lo que más me interesa. La masa, observen que el protón está dada por 10 a la menos 24 y el neutrón también por 10 a la menos 24. Cambia nada más en la milésima, si ustedes observan allí, un poquito. O sea que estos son los que me determinan la masa del átomo y no la cantidad de electrones porque está a 10 a la menos 28, es decir, hay como 1000 y pico de diferencia, es decir, 1000 y pico de veces más chica la masa del electrón que la del protón, entonces es casi, podríamos llegar a despreciarla. Las cargas relativas, el protón 1, el neutrón menos 1. Lo importante acá es que la forma de medir la masa de un átomo es a través de lo que se llama unidades de masa atómica, que en realidad esa unidad de masa atómica está definida como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono y tiene, digamos, este valor en gramos. El número atómico o carga nuclear Z. Z es el número atómico que nosotros nos vamos a encontrar en la tabla periódica. Y Z me está indicando cuáles son la cantidad de protones que tenemos y la cantidad de electrones, porque lógicamente cantidad de protones y electrones son exactamente lo mismo. Es decir, Z me define entonces el número de protones y es el número que hay en una tabla periódica. Por ejemplo, veamos el elemento, el calcio, tiene el número atómico es 6. Cantidad de protones 6, electrones 6. Y así se va repitiendo para cada uno de los elementos que nosotros tenemos. ¿Quién es el número másico? Como número másico hay que ver que el número másico que se determina por la letra A es igual a Z, que es el número de protones, más N, que es el número de neutrones. Ese básicamente es el valor másico del elemento. Si nosotros vamos acá a una tabla periódica más o menos, que sea, observamos, el magnesio es 12. Entonces me dice que es 12 electrones y 12 protones. E indudablemente, si nosotros lo hacemos por la formulita, vemos que la masa es de 24. Entonces, si la masa es de 24, eso significa que tiene 12 neutrones también. Bien, porque 12 más 12 serían los 24 gramos que posee. La representación de un núcleo sería que directamente este es el elemento. Acá nosotros tenemos el número másico y abajo le colocamos lo que se llama como número atómico. Acá tienen, bueno, ejemplos como para tener una idea. Siempre tenemos que ver que el número de electrones es igual al número másico menos el número atómico. Los isótopos, ¿a qué se les llama isótopos? Generalmente el isótopo está referido a un mismo elemento, es decir, en este caso está el ejemplo del litio, que tiene 3 electrones, pero el mismo puede tener 3 neutrones o tener 4 neutrones, es decir, que hay una diferencia en la masa. Observen que acá pone 6 y 7, significa que tengo un neutrón más. Esa situación que hay generalmente en todos lados, en todos los elementos, se les denominan isótopos. ¿Por qué se diferencian? Si bien tienen las mismas características, se diferencian en la masa. Hay algunos ejemplos también. Los iones. El ion es cuando puede ser tanto a un elemento como a una molécula, se le puede o bien captar o ceder electrones. Si capta o cede electrones, nosotros tenemos que, depende, si captó o cedió electrones, nos va a quedar el elemento que era neutro, nos va a quedar cargado, ya sea positivamente si
se dio electrones, a ese ion se le denomina ion positivo o catión. Y al que ganó electrones se le denomina ion negativo o anión. El ion a secas puede ser positivo o puede ser negativo. Bien, ahora, el catión yo sé que es un ion positivo y el anión yo sé que es un ion negativo. Bien, un ion entonces es un átomo o grupos de átomos que tienen carga eléctrica positiva o negativa. Bueno, y acá les pone algunos ejemplos de cómo están dados. Por ejemplo, en el caso del aluminio, me dice 2713 que tiene 13 protones, 13 electrones y la diferencia son 14 neutrones. Ahora, si yo les coloco este simbolito que dice más 3, significa que se le han ido 3 electrones. Entonces tiene 13 protones, 10 electrones, acá ahí está mal, y 14 neutrones. Bien, acá se los ejemplifica de esta manera porque de este otro lado es como que ha eliminado 3 electrones, entonces por eso me queda de esta forma. Bueno, acá les muestra otro ejemplo más. Bien, en el otro video vemos los modelos atómicos.